Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, sirviéndole a Dios, compartiendo lo que de gracias recibimos, ¿verdad? Y es un gozo para mí participar en esta emisora. De verdad, gracias por esta oportunidad y gracias a ti que nos ves, que nos escuchas, que realmente buscas esa oportunidad de encontrarse con el Padre, de aprender, de mejorarse. Bendito Dios, estamos contentos, estamos gozosos y estamos aquí. Y el tema de hoy para compartir, al cual yo le llamé prudencia. Prudencia es algo que necesitamos todos los seres, ¿verdad? Todos los seres vivientes, pero como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, creo que debe ser una cualidad de nuestro día a día. Y realmente esta palabra prudencia, sinceramente y honestamente, te voy a abrir mi corazón, yo no la conocía. Em, en mi ciudad, de donde yo nací, donde crecí, donde aprendí muchas cosas, viví tantas cosas hermosas, me encanta mi tierra, me encanta mi pueblo, me encanta México, pero en esta ciudad, en Culiacán, Sinaloa, la gente es como muy franca, muy directa, muy de hablar fuerte, de muy hacerse notar. No sé si es porque estamos muy pegados al norte y hablamos como muy golpeadito y muy fuerte, aunque no querramos decir nada negativo, y la intención nunca es esa, simplemente, es como un modismo, y eso genera pues mucha imprudencia, ¿no? Entonces, realmente a mí me ha costado mucho trabajo poder callar, poder esperar para comentar, poder, expresarme correctamente, ¿no? Y yo la verdad esta palabra prudencia ni la conocía, como la palabra sometimiento, que luego hablaré de ese del sometimiento, ¿verdad? Pero, quiero enfocarme, como siempre, me gusta hablar del tema, pero también de lo que es lo contrario del tema, ¿no? Y entonces voy a iniciar con lo que es la imprudencia. Y el término de imprudencia alude a la ausencia de prudencia, ¿no? Que la prudencia viene siendo como la cautela, la mesura, el cuidado con el que piensas, con el que hablas. Una persona que tiene, esa tolerancia, esa paciencia, guarda silencio, ¿no? Pero quien actuamos con imprudencia, realmente actúa sin buen juicio familiar, tenemos ese descuido, esa insensatez, esa falta de temor por el juicio hacia nuestra propia persona, ¿verdad? Esa irresponsabilidad de actos, esa ligereza de palabras, esa forma de hablar sin reflexionar, esa impremeditación realmente genera una imprudencia en personas, ¿no? Estas personas con imprudencia, y te hablo por mí, realmente yo no te puedo hablar algo que yo no haya superado realmente, y esto a Dios gracias que me lo mostró, me enseñó, me dijo: "Estás haciendo esto, no lo deja de hacerlo, Citlali", porque si había alguien imprudente en el trabajo, en mi casa, en la iglesia, era yo realmente, ¿no? Todas esas cosas que te acabo de decir, yo las generaba en mi vida, pero por falta de conocimiento realmente. Yo era una persona sin filtro y obviamente muy ignorante. Yo no tenía nada de conocimiento bíblico, ni siquiera cultural, porque yo creí que ya lo sabía todo por la forma en que me enseñaron o la forma que había aprendido suficiente en la escuela, ¿verdad? Era una persona que no tenía freno, no me limitaba a decir lo que sentía, lo que creía, lo que yo podía defender a mi manera de ver las cosas, ¿verdad? Y realmente esa imprudencia me llevó a tener muchas consecuencias, obviamente consecuencias no muy gratas. Y tuve muchos problemas y lloraba y gritaba y pataleaba. Yo me sentía fuera de este mundo porque no entendía, pero no entendía porque no tenía conocimiento. A Dios gracias que me llevó precisamente por por esas consecuencias de esas acciones. Dios me llevó a buscar de Él.
Dios me llevó al manual de vida que es la Biblia. Dios gracias, siempre la tengo conmigo. Por eso al programa le puse siempre presente, porque entendí que Dios debe estar siempre presente en todo tiempo y momento. Y hay mucho por aprender. Cada día es un regalo y es la oportunidad de nosotros para mejorarnos. Y parte de la imprudencia, acá en México, bueno, no sé en Colombia, pero acá hay mucha cultura de que los jóvenes, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Que los jóvenes cuando empiezan a manejar y que afortunadamente tienen el beneficio de tener carro a una corta edad, porque los padres pueden darle eso y más, ¿verdad? En su imprudencia juegan carreras o no se detienen en hacer un alto y generan situaciones, pues, complicadas, ¿no? Como accidentes. Y esos son imprudencias, ¿no? Esos son imprudencias en acciones, pero también las imprudencias en palabras. Y yo te hablo de esto a los jóvenes ahorita y como padres permitimos también nosotros, y a veces nosotros participamos en esas cosas de hasta de pasarnos un alto, ¿no? Ay, nadie viene, ya es de noche, no pasa nada. Y así pensamos en nuestro día a día, ¿no? Y yo quiero comentarte una situación de mi hermana. Ella sí lo vivió por una imprudencia realmente. Ella iba en el carro de unos amigos, en una camioneta, recuerdo. El chavo, no tenía límites, el chavo era un joven muy alegre, muy espontáneo, muy arrebatado, y pasó por las chicas, se fueron a pasear, y a él se le ocurrió decir: "Ay, hay que hacer el paso de la muerte", y así lo decían, el paso de la muerte, que era muy cultural en mi ciudad, la verdad, lo practicaban mucho los jóvenes por la falta de temor o por hacerse los valientes, ¿verdad? Y era pasarse el alto a una velocidad extrema. Ah, esa vez el muchacho se pasó el alto con todos los chavos en la camioneta, obviamente venía otro carro, se estamparon y en ese accidente fallecieron 2 personas, ¿verdad? Gracias a Dios mi hermana salió viva, solamente con moretones. Mi hermana, por mucho que le decía: "No lo hagas", a veces no entendemos y no queremos escuchar cuando nos advierten, ¿verdad? Y ese tipo de imprudencias genera un causa en nuestra vida, genera una consecuencia, ¿no? Y y y a veces así andamos en la vida, como personas sin frenos, como personas indiscretas, como personas sin cautela, ¿no? Sin temor a esas consecuencias. Pero fíjate, una persona imprudente habla por hablar, así como ese chavo que no se detiene, así hablamos a veces personas que no tenemos ese concepto de prudencia, o por hacernos notar, o por creer que estamos haciendo algo correcto, diciendo cosas de las cuales luego al rato nos arrepentimos. Yo era mucho de eso, o sea, mi esposo afortunadamente tenía la cautela y la manera de decirme: "No, amor, es que lo que dijiste no estuvo bien". Y a mí, la verdad, al principio yo me defendía, queriendo justificar mis acciones, mi imprudencia, pero realmente empecé a meditar, empecé a razonar en lo que estaba diciendo, ¿no? Porque era totalmente imprudente. Una persona imprudente no sabe decir no, y yo era una de ellas. O sea, yo a todo le decía que sí, va, y al rato andaba toda estresada, de mal humor, con problemas psicológicos, emocionales, existenciales en mi vida, generando problemas familiares, y metiéndome en líos, ¿no? Y metiéndome en líos que yo misma, por no poner ese freno a esos impulsos emocionales, y yo quería participar en todo, ¿no? Y me metí en situaciones, pues, que me llevaban al estrés o a los problemas, y no me daba cuenta, y batallé mucho a entender esto, ¿verdad? A Dios gracias que Dios siempre presente me llamó, me abrazó, me perdonó, me corrigió, y aquí sigo, familia. Ahora estoy compartiendo de lo que yo he recibido, que he recibido por gracia, por amor, por bendición. Y realmente lo que nos ayuda totalmente es estar conectados en la palabra, en la Biblia, ¿no? Está en nuestro manual de vida, ¿no? Fíjate que a veces como cristianos nosotros nos preparamos y queremos ser consejeros. Yo en lo personal sí tenía tanta hambre de preparación, y cuando no era un curso era otro curso, era entrenamientos, cursos bíblicos, teología. Me fui a estudiar a San Diego para prepararme como consejera. Gracias a Dios aprendí muchísimo, pues es pura psicología, pero me di cuenta que todo está en el manual de vida y me ayudó mucho. El aprender me ayudó mucho y sigo en la búsqueda, sigo
en el proceso, quiero prepararme porque quiero dejar de ser esa persona imprudente. Y todos los días esta oportunidad, ¿no? Pero me he dado cuenta que como consejera y he aprendido no solamente de mí, sino de varios compañeros, y he escuchado cómo que a veces damos ese o queremos dar el consejo que realmente no podemos dar consejo, sino realmente ayudar a la persona a encontrarse con Dios y que ellos tomen la decisión, ¿no? Porque al final de cuentas siempre hay 2 opciones, la buena y la mala, ¿no? Pero a veces como consejeros nos dejamos llevar por la emoción, no tenemos ese dominio propio y caemos en hablar por la emoción y llevando a la persona a destruirla, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, como por ejemplo, cuando estamos cerca de una persona que está viviendo el duelo por la pérdida de un ser amado, un ser querido, un hijo, no sé, pero al final duelo. Y a veces en nuestra imprudencia, híjole, por ese descuido, decimos cosas que lastimamos sin la intención, ¿verdad? Sino simplemente por el hecho de que, hey, estoy aquí y le decimos algo como, ay, pues yo me moriría, o sea, como diciéndole, yo no tengo la fuerza que tú tienes, pero estamos diciendo una palabra que afecta. Yo me moriría. La persona no puede entender la manera en que tú quieres decirlo sin decirle que lo quieres lastimar, que lo quieres ayudar, mejor dicho, ¿no? Se nos hace fácil decirle: "Pronto lo vas a superar", ¿no? O sea, no eres la única, no eres el único, ni el primero, ni el último, ¿no? Se nos hace fácil decir esas palabras y cuando realmente en el duelo, no hay palabras. Lo más importante, es acompañar a tu ser querido, a esa persona que necesita realmente de ti. Y a veces así nos pasa como cristianos, hablamos de más porque creemos que tenemos el conocimiento, ¿no? El hablar con ligereza es la falta de conocimiento realmente, ¿no? Tenemos que tener ese dominio de emociones y realmente hablar con claridad, con cautela, con verdad. Entonces, es muy importante. Mira, quiero decirte un poquito cómo era yo, para que te des cuenta realmente de cómo estamos hablando o actuando, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo que cuando laboraba en cierta institución financiera nos mandaron un curso a la ciudad de Monterrey y yo fui muy encantada. Yo era de las personas que siempre me gustaba generar mucho, cumplir con mi trabajo, ganar mucho dinero, bla, bla, bla. Y no me daba miedo, no me daba miedo hablar, no me daba miedo nada, la verdad. Era una cosa que yo misma me asustaba, ¿no? Yo daba miedo y me daba miedo a mí misma, ¿no? Entonces, en ese curso, muy bueno de ventas, por cierto, nos hicieron hacer una dinámica de cómo realizamos la venta y alguien tenía que ser el vendedor y alguien tenía que ser el comprador y nos tomaron video. Yo recuerdo perfectamente que cuando me enseñaron el video, yo hice mi labor bien contenta, bien gozosa, bien segura de mí misma, bien elocuente, bien yo, bien imprudente y bien directa, sin freno, sin conocimiento. Yo lo único que quería es conseguir la venta, ¿verdad? Y lo logré, ¿no? Y yo bien feliz porque había logrado, había conquistado la cima de mi venta, ¿no? Pero cuando voy viendo el video, ¡oh, sorpresa! Me llevé tremenda sorpresa. Realmente yo vi una persona soberbia, arrogante, inmadura, ignorante, realmente una mujer imprudente. Me sorprendí. Yo lloré mucho de lo que yo vi en mi persona. Y ahí empecé a meditar y realmente empecé a soltar todo eso y empecé a modificarme mi persona, ¿no? Porque hablaba con mucha exageración y eso, hablar con exageración a veces nos pasa mucho como cristianos, porque como queremos que los demás crean o te compren la idea del cristianismo, de que vayan a tu iglesia y demás, exageramos, ¿no? Exageramos nuestros milagros, exageramos nuestras convicciones, exageramos y eso genera expectativas, pero es bueno tener expectativas en Dios, pero cuidado con las expectativas falsas, ¿no? Esa exageración, acuérdense que la exageración es como una prima de la mentira, ¿no? Si bien podemos hablar y generar una invitación a que conozcan de Dios a través de nuestra vida, porque así debe de ser, nuestra vida tiene que ser la verdad para provocar una conexión con Dios y no generar esas exageraciones
generando expectativas falsas. Realmente tenemos que tener mucho cuidado. Y la verdad, todos esos procesos a mí me han ayudado poco a poco y sigo trabajando en ellos. Yo no he llegado a la perfección, pero sigo en el conocimiento, sigo buscando de Dios y sigo aprendiendo. Y yo creo que esta es la oportunidad de todos, ¿no? Otra cosa de la imprudencia, fíjate que algo preparándome para esto, me llamó mucho la atención y es algo que practicamos mucho los cristianos, ¿no? El sarcasmo, para no decir algo negativo, usamos el sarcasmo, pero realmente, si bien puede ser bueno, también puede ser malo, ¿no? Así como las bromas, como los chismes también. La imprudencia es parte del chisme, el juicio hacia nuestro prójimo. A final de cuentas, todo eso, el sarcasmo, bromas, chismes, juicios, todo eso lleva parte de una mentira o una mentirita, como decimos nosotros. Pero mentira al fin, y la mentira es parte de la imprudencia. La imprudencia son las acciones sin freno o sin temor. Son las acciones de arrebato, generando en nosotros o en nuestros seres queridos una aflicción por nuestra imprudencia. Fíjate lo que dice la palabra en Job 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué tremendo. La falta de prudencia nos hace participar en ciertas cosas que nos apartan de Dios. Y te voy a mencionar 4. Número 1, la burla. Burlarnos de los demás, la hipocresía, la mentira y la crítica. Esas 4 cosas realmente nos apartan de Dios. Estas cosas no las debemos de practicar. Realmente Jesucristo nada de esto practicó en su vida. Él nunca se burló de nadie, no fue hipócrita, no usó la mentira y jamás criticó. Realmente tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar como hijos de Dios, porque esas 4 cosas de participar en nuestra imprudencia realmente puede destruir la imagen de una persona o la de nuestra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos o con qué intención hablamos, ¿no? En la palabra dice en Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Seres humanos, familia, tenemos instintos y somos guiados por ellos. Sin embargo, el instinto del mal nos ciega, nos hace ver el mal como que es bueno. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Tenemos que manejar mucha prudencia al hablar, al compartir. Yo, la verdad, no puedo iniciar sin invitar a Dios porque soy humana y todavía no llego a la perfección, ¿verdad? Pero qué importante es aprender cada día, como lo estás haciendo tú, el darte la oportunidad de escuchar para mejorarnos, para escucharnos, para corregirnos, para oírnos nosotros mismos, ¿no? Acuérdense que somos seres humanos, somos seres de acción, pero la acción es peligrosa cuando la prudencia te hace ceder. Hay que tener cautela, ¿no? Cuando la prudencia se lleva al extremo, no se refiere a una virtud, sino a un problema en el procesamiento emocional de la realidad. Así es que tenemos que tener mucha cautela. Entonces vamos entrando ya al punto de lo que es la prudencia. La prudencia es la actitud de sensatez, esta cautela, es un buen juicio, es tener el buen juicio, es dar un buen juicio que antecede a una acción o a una decisión a fin de evaluar correctamente los riesgos y elegir la mejor de las opciones disponibles, ¿no? Tenemos que tener esa cautela, familia. Una persona prudente se destaca como una persona sabia al hablar y prudente en sus actos. Es parte del crecimiento espiritual. Necesitamos crecer todos los días. Y dice en Proverbios 8:5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. En otra versión dice, entended, simples, la prudencia, y vosotros locos, tomad entendimiento. O sea, como Dios nos invita a ser discretos, a ser prudentes, aún considerando a los locos, tengan entendimiento. Realmente tenemos que buscar siempre el conocimiento de Dios. Tenemos que llegar a la altura de Cristo para acercarnos más al Padre realmente. Como hijos de Dios tenemos que reflexionar antes de tomar acción
o de hablar o de actuar. Tenemos que ser muy, pero muy conscientes, ¿no? Analizar la situación antes de hablar o hacer, porque también a veces hacemos por impulso, nos dejamos llevar, como el chavo de que te daba del ejemplo, ¿no? Que no hizo el alto, ¿no? En un stop, en un cruce vial. Entonces tenemos que ser capaces de controlar esos impulsos, a pensar mal, a poner juicio, a llevar acciones, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta de realizar una buena acción en vez de recibir la respuesta negativa por una mala acción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas acciones. Pero, ¿qué nos ayuda a ser prudentes, familia? ¿Qué nos ayuda a ser prudentes? Número uno, nada más te voy a dar 2 puntos. Número uno, reflexionar. Antes de reaccionar, debemos de cuestionar en nuestro interior, ¿esto que quiero hacer o que pienso hacer me acerca o me aleja a Dios? ¿Realmente esto honra a Dios? ¿Me acerca al camino o me aleja? Siempre hay 2, el bueno y el malo. Eso está en nosotros, acuérdense. Y es muy importante reflexionar. Reflexionar es volver es pensar realmente en lo que es reflexionar en lo que estás pensando, ¿no? Y dice en Eclesiastés 2:14, dice: "El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas". Dejemos de ver como Dios ve, ¿no? Tenemos que entender que Dios nos da vista, pero vista de conocimiento, no nada más de lo que se ve, sino ver más allá de lo que genera una acción. Y eso está en nuestra decisión. El no querer ver lo que estamos haciendo o diciendo traerá una consecuencia a nuestra vida, pues toda acción tiene su juicio y vamos a dar cuentas de ello. Nosotros, de todo lo que hagamos, pensamos, acuérdense que la intención de corazón es lo que Dios ve. Entonces, también de esas palabras y de esas acciones vamos a dar cuenta. Es muy importante tomar en cuenta lo que somos ante los ojos de Dios y meditar bien lo que hacemos. Tomar en cuenta realmente que no es solo el aquí y el ahora. Dice en Salmos 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién? Qué importante es hacernos esas preguntas diarias, pues eso es necesario para crecer espiritualmente, realmente, familia. Es muy importante tomar en cuenta siempre a Dios, ante todo en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Por eso es muy importante reflexionar. Y el punto número dos es meditar. Fíjate bien, meditar es la clave para no avergonzar. Importante. No avergonzar ni tu persona ni a los demás, porque a veces por la apariencia o por hablar en ligereza, realmente caemos en esa vergüenza por no tener conocimiento, ¿verdad? Pero en lo personal, algo que a mí me ha ayudado mucho y que he aprendido, aparte de hacer mi devocional, en nuestro devocional es leer una porción bíblica diariamente, preguntarle al Padre qué quiere de nosotros, qué nos está diciendo, cuáles son estas promesas. Y en lo personal, yo he hecho un hábito de hablar con Dios y eso es meditar, y porque medito en lo que he hecho, en lo que he dicho, en lo que quiero, en lo que me gustaría, y me pongo a hablar con Dios, me pongo a hablar con Dios, Dios mío, perdóname, hice esto, dije aquello, hice aquello, y al rato no sé dónde meter la cabeza y le digo: "Perdóname, Padre, perdóname, me siento avergonzada, pero yo sé que tú eres un Dios bueno, fiel y justo, me amas, me perdonas, quiero aprender más de ti". Me pongo a platicar con Dios y medito en todas mis acciones. En mi día a día estoy meditando en lo que estoy haciendo, diciendo, qué me edifica, qué edifica. Quiero dar un buen ejemplo, no solamente para mi persona, sino para mi esposo. Quiero ser esa mujer virtuosa, quiero ser esa mujer sabia, quiero ser una gran madre para mis hijos, llevarlos al camino correcto, guiarlos en verdad, ¿verdad? Entonces, es aprender, es meditar diariamente de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, es cuidar en dar un buen consejo, cuidar bien nuestras palabras para no hacer caer a nadie, porque hay que cuidar no ser piedra de tropiezo, acuérdense, ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien
en cuando damos un consejo como consejeros o como cristianos, el decir qué haría la persona, es yo qué haría en tu lugar, no decir tú, no decirle yo que tú haría esto, no, es yo qué haría. Siempre pensar es qué agrada a Dios y qué haría yo para poder dar un buen consejo, ¿no? Y siempre es ponernos en los zapatos de los demás, por eso es muy importante meditar, tener esa conciencia de ser hijos de Dios, de dar honra a Dios y apartarnos de todas esas cosas que no son agradables. Una de ellas, por ejemplo, es el chisme, ¿no? Acuérdate que el chisme es parte verdad, pero también parte mentira. Entonces, medita para no hablar de más o mentir. Recuerda que lo contrario de la verdad es la mentira. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que participamos. A veces es muy importante seleccionar con quién nos vamos a llevar, de quién vamos a aprender, de qué vamos a dar, qué vamos a dejar, ¿no? Medita bien en lo que harás en un acto de bondad, pues ignorar la situación, la bondad se convierte en maldad. Es muy importante saber y meditar en lo que quieres hacer, porque a veces confundimos el creer que es algo bueno para nosotros, no significa que sea algo bueno para los demás. Tenemos que tener mucha cautela, esa prudencia, esa capacidad de enfoque positivo es muy necesario porque eso nos ayuda a mantener la dignidad de nuestra persona y en los demás. Es muy importante, familia, observar y discernir lo que hacemos, lo que queremos y lo que pensamos. Es necesario para nuestra vida porque realmente es un aprendizaje diario, ¿no? Y una reputación de sabio es el último triunfo de la fama, quería decirte esto. Para tener esta reputación de sabios, no tenemos que buscar esa fama. Aquí es el último triunfo de la fama. Tenemos que meditar y a veces para tener esa reputación de sabios es bueno callar y esperar. Ser realmente esa persona prudente, ¿no? No abusemos de la astucia, porque a veces cuando nos creemos conocedores, astutos, que es bueno ser astutos, ¿no? Pero el abuso de la astucia trae un mal, realmente, nos genera esa imprudencia, ¿no? Entonces, tenemos que ser objetivos en amar al Padre, en amar a nuestra persona, el amar a nuestro prójimo. Acuérdense que Cristo es lo que nos mostró con su ejemplo. Sin duda fue un hombre sabio y muy prudente. Y tenemos que tener esa capacidad de observar, de observación y discernir lo que vemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Démonos la oportunidad de aprender, de conocer, de reflexionar, de meditar, de ser personas prudentes, sabias, astutas, genuinas, verdaderas, y no pensar que una mentirita piadosa es buena. Realmente mentir es mentira y hay que apartarnos de la mentira siempre, ¿no? Entonces, familia, siempre, siempre Dios está presente y quiero invitarte ahí donde estás a reflexionar y hacer una oración conmigo. Si puedes, cerrar tus ojos adelante y medita realmente en esas personas que has lastimado con tus palabras o con tus acciones. Quizá no no con la intención, pero a lo mejor por la imprudencia, ¿no? Por la falta de conocimiento. Y pidamos al Padre perdón y digámosle, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos por ser estas personas arrebatadas que vivimos sin cautela, sin temor a ofender, sin temor a deshonrarte, Padre. En este momento entregamos esa imprudencia de nuestra parte, invitándote a ti a que llegues a nuestras vidas, a nuestro corazón, llenándonos de sabiduría, de virtud, de verdad, de conocimiento de ti, Padre. Ayúdanos a ser esas personas sabias y prudentes, que saben guardar silencio, que saben esperar y que saben actuar en bondad verdadera, Señor. Hacer genuinas y sencillas, Señor. Que disciernen en tu palabra, Señor, en todo tiempo y momento, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir lo mejor de ti a través de nuestras vidas. Padre, bendigo a cada persona que escucha, que te busca, que necesita de ti, Padre, como yo necesito de ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Familia, recuerden que Dios siempre está presente y la prudencia es parte de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Sin más, esta es mi participación el día. Saludos. Chao, chao.